Hola, soy Montserrat García y este es un nuevo episodio de Corazón Lector, el espacio sonoro donde compartimos de la mano de la neurociencia temas relativos al aprendizaje en general y al aprendizaje de la lectura en particular. Este podcast, como os venimos diciendo, viaja de la mano de Abecedari, Asociación para el Estudio y Tratamiento de las Dificultades del Aprendizaje, y de Glyphing, nuestro entrenamiento lector. En el desarrollo de nuestro método de lectura, Glyphing, nos hemos inspirado profundamente en el concepto fascinante de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral responde a la idea de que el cerebro puede cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. Y esto nos proporciona una base sólida para abordar las dificultades de aprendizaje, especialmente en nuestro caso las dificultades de aprendizaje de la lectura. Nuestro enfoque se basa en la premisa de que mediante la práctica estructurada y el entrenamiento específico es posible fortalecer las habilidades cognitivas y superar obstáculos en el aprendizaje. Como muchos de vosotros ya sabéis, utilizamos ejercicios dinámicos y, sobre todo, muy importante, personalizados, que se adaptan a las necesidades de cada usuario, promoviendo la reorganización y mejora de las conexiones neuronales implicadas en la lectura. Este enfoque no solo mejora la fluidez y la comprensión lectora, sino que también potencia otras habilidades cognitivas relacionadas, como son la memoria y la atención. Y creo que ya he dicho otras veces que memoria y atención son las dos grandes puertas del aprendizaje. La plasticidad cerebral también se conoce como neuroplasticidad y, como lo llamaba Santiago Ramón y Cajal, de dinamismo neuronal, ¿no? Las tres maneras de explicarlo ya nos lleva a entender muy bien este concepto. Quiero hacer un poquito de hincapié en Ramón y Cajal, este navarro que se dio cuenta de que la unidad estructural del cerebro era la neurona. Esto lo vio hace más de 100 años y se dio cuenta de que estas neuronas se modificaban, cambiaban para adaptarse, ¿no?, a los cambios o a los retos que proporcionaba la vida, a lo que él llamó el dinamismo neuronal, a esta capacidad que tenía la neurona de cambiar. Pero no solo se dio cuenta de que la neurona tenía esta capacidad de cambiar, sino que se dio cuenta de que la neurona, o sea, de que existía la neurona, de que existían estas pequeñas células que enlazadas, ¿no?, a través de conexiones conectadas entre ellas, creaban estas redes neuronales, ¿no?, estas redes nerviosas. Este fenómeno, el de la plasticidad cerebral, permite al cerebro reorganizar sus estructuras, sus funciones y sus conexiones en respuesta a las experiencias, a los aprendizajes o a los daños. Es decir, el cerebro se adapta en función de lo que reciba del exterior. La plasticidad cerebral, pues, es un testimonio de la increíble capacidad que tiene el cerebro humano para adaptarse y superar desafíos. Un estudio particularmente fascinante, a mí personalmente me gusta mucho, destaca la plasticidad cerebral en el cambio que se vio que realizaban los cerebros de los taxistas londinenses, ¿no? En Londres parece que los taxistas deben aprender un libro, se llama The Knowledge, que es un intrincado mapa mental de 25.000 calles y miles de lugares de interés. Un proceso de aprendizaje que a los taxistas les lleva de 2 a 4 años. No sabemos si todavía existe esto, porque ahora tenemos el GPS que nos ayuda mucho en conocer las calles, pero en el momento en que no teníamos la ayuda del GPS, este era un examen que tenían que realizar los taxistas en Londres. Me consta que en nuestro país también realizaban un examen, no sé si igual, pero también había un examen. Bien, pues volviendo al estudio que nos ocupa, las investigaciones que realizó la neurocientífica Eleanor Maguire y su equipo de la University College de London revelaron que se producían cambios significativos en los cerebros de los taxistas. Utilizaron imágenes de resonancia magnética y vieron que los taxistas tenían un hipocampo posterior más grande que el de las personas que no eran taxistas. Evidentemente, esto en los taxistas que habían realizado, ¿no?, estos estudios. El hipocampo es la región del cerebro
crucial para la formación de los recuerdos, es decir, es el principal centro de la memoria y que tiene relación también con la navegación espacial. Este aumento de tamaño en el hipocampo posterior correlacionaba con los años de experiencia en la navegación por la ciudad, destacando cómo el cerebro puede adaptarse a las demandas cognitivas específicas. Otro ejemplo que a mí me gusta muchísimo es el caso de la doctora Barbara Arrowsmith, nacida en Canadá y con múltiples discapacidades de aprendizaje que le afectaban en áreas como de la comprensión del lenguaje, la percepción espacial y la memoria de trabajo. El caso de Arrowsmith era muy curioso porque, explicado por ella misma, ¿no? Nos dice que depende de las pruebas cognitivas que se le pasaran, podía dar resultados de superdotación o depende de las pruebas que realizara, le podía incluso dar el grado de discapacidad, ¿no? Entonces, digamos, su presencia como alumna fue muy controvertida. Parece ser que tuvo una madre que supo estar allí ayudando y llevándola, digamos, hacia el camino, no de la derrota, sino del reto y de la superación. Y ella, a través de la neuroplasticidad, dio un cambio drástico, ¿no? A lo que podría haber sido su vida. La doctora Arrowsmith se inspiró en las investigaciones de Luria, el neuropsicólogo ruso Alexander Luria, y también del ya mencionado Ramón y Cajal. La doctora Arrowsmith desarrolló una serie de ejercicios cognitivos inspirados en los relojes de Luria, ¿no? Hay una serie de relojes con varias manillas, ¿no? Para ir leyendo las horas. Esto es un trabajo difícil para el cerebro y ella empezó trabajando con esta misma idea de Luria, ¿no? Los relojes de Luria, para fortalecer las áreas más débiles de su cerebro. A través de una práctica constante, ¿no? y enfocándose en tareas específicas, logró mejorar notablemente sus habilidades cognitivas. Este enfoque no solo transformó su vida, su propia vida, sino que también la llevó a fundar el Arrowsmith Program, que ha ayudado desde entonces a miles de personas con dificultades de aprendizaje en todo el mundo. Este fue mi principal fuente de inspiración. De hecho, yo cuento muchas veces que antes de ir a la Universidad de Barcelona a, a preguntar si existía algún entrenamiento lector, yo había conocido esta experiencia de Arrowsmith en Canadá y yo estaba dispuesta a conocer a la señora Arrowsmith, a preguntarle cómo era su metodología y a llevármela para Barcelona si era posible, ¿no? De todas formas, antes de ir a Canadá decidí pasar por la Universidad de Barcelona y bueno, me ahorré el viaje y de allí salió Glyphing. Otra persona en la cual me inspiré, ¿no? Fue en el caso de Michael Merzenich, que es un neurocientífico estadounidense muy conocido por sus investigaciones pioneras en el campo de la neuroplasticidad y con un poco de mala fama posteriormente porque hizo muchos experimentos utilizando pues chimpancés y esto pues le jugó en contra cuando los defensores de los animales pues se tiraron contra su trabajo. Pero bueno, aparte de esta anécdota, realmente sus experimentos fueron muy importantes para realmente afirmar que esta neuroplasticidad existía y que teníamos la posibilidad de entrenar el cerebro como si estuviésemos entrenando nuestros músculos en un gimnasio. Bueno, demostró que además no solo en los niños se da esta neuroplasticidad, sino que también el cerebro adulto es una entidad que no es fija y que es mutable y que mantenemos una capacidad significativa para el cambio y la adaptación durante toda nuestra vida. Uno de los estudios más conocidos involucró a pacientes con problemas auditivos y a través de la estimulación auditiva y el entrenamiento específico, y mirad que siempre sale el entrenamiento específico. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer cualquier cosa, sino que se trata de saber qué tenemos que entrenar para aquellos cambios que queramos provocar, ¿no? Bueno, pues con este entrenamiento específico en cuanto a la estimulación auditiva, Merzenich logró mejorar la capacidad de los pacientes para procesar sonidos
demostrando que las redes neuronales pueden ser remodeladas en respuesta a nuevos estímulos y aprendizajes. Sus descubrimientos sentaron las bases para el desarrollo de programas de rehabilitación cognitiva y auditiva, así como para la creación de herramientas tecnológicas que luego utilizó para tratamientos de diversas afecciones neurológicas. Y siempre en adultos. La cosa importante en este caso es demostrar que esto también podía darse en adultos. Bueno, tanto el caso de la doctora Arrowsmith como de Merzenich a mí me inspiraron a través de la lectura de un libro que yo recomiendo, si lo encontráis, de Norman Deutsch, un psiquiatra que lo que hizo fue agrupar en este libro, el libro se llama El cerebro se cambia a sí mismo, agrupar diferentes, diferentes ejemplos, ¿no? De personas que aplicando entrenamientos y apelando a la plasticidad cerebral habían logrado cambios, ¿no? Pues tanto en cuanto a lesiones, en cuanto a problemas neurodegenerativos, ¿no? De las personas ancianas o en cuanto a cuestiones de aprendizaje, como en el caso de Arrowsmith, ¿no? Pues yo os recomiendo este libro si lo encontráis. Es ya un poco antiguo porque debe tener unos 15 o 16 años, pero para mí es un libro muy bonito, ¿no? Porque señala las posibilidades, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Ante los problemas, empezar a poner el radar de las posibilidades para, si no existe una solución, intentar crearla. Bueno, siguiendo con la plasticidad cerebral, ¿no? Tenemos que tener en cuenta qué factores influyen, ¿vale? Entonces, un factor es la edad y vemos que aunque nuestro cerebro puede cambiar en cualquier edad, cuanto antes empecemos, pues más plástico es el cerebro. Esto parece bastante como de cajón, ¿no? Pero insisto que aquí la parte importante es que a cualquier edad. Lo que pasa es que importante una detección precoz porque sabemos que cuanto antes empecemos, antes conseguiremos cambios. Pero también quiero decir que a veces los cambios no se pueden dar antes de cierta edad. Por ejemplo, nosotros entrenamos muchas veces lectura con niños que tienen alguna discapacidad, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a veces tenemos que empezar a trabajar la lectura más tarde. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que esa maduración se dé y a lo mejor hay niños que necesitan mayor tiempo de maduración. Entonces, importante la edad, pero tanto sabiendo que podemos no tener límite de edad, pero también que puede ser que sí que tengamos límite de edad y que entonces tenemos que tener en cuenta cuándo empezar y hasta cuándo continuar. Es por eso que muchas veces necesitamos estar en manos de profesionales, ¿no? Que sepan exactamente cuándo estamos preparados para poder trabajar. Después la experiencia. ¿No? Las experiencias y las actividades que desafían el cerebro pueden promover la plasticidad cerebral. Es decir, necesitamos darle al cerebro un reto. Siempre digo lo mismo, ¿por qué personalizamos los entrenamientos? ¿Por qué hay que personalizar los entrenamientos? Porque el reto tiene que ser a la medida del usuario, es decir, tiene que ser lo suficientemente demandante como para que suponga este reto y por lo tanto nos suponga un esfuerzo que apele a esta plasticidad cerebral y no tiene que ser demasiado alto como para que el cerebro lo perciba como algo que no puede. Y no tiene que ser demasiado bajo porque entonces nos supone un reto e incluso puede ser aburrido, ¿no? Por lo tanto, necesitamos otra vez la mirada del profesional que puede indicar cuál es el punto preciso, concreto y necesario en aquel momento para aquella persona. ¿Qué pueden ser retos? Pues bueno, resolver problemas, exponerse a entornos enriquecidos, ¿no? Nuevas actividades, ¿no? Por ejemplo, yo digo siempre, ¿no? Que cuando llegamos a cierta edad, pues tenemos que quizás empezar a hacer nuevas cosas para darle nuevos retos a nuestro cerebro, como por ejemplo aprender a bailar, aprender a tocar un instrumento o aprender un nuevo idioma. Todo aquello que le suponga una demanda, un reto a nuestro cerebro, nos va a ayudar a continuar promoviendo esta plasticidad cerebral y esta reserva cognitiva, ¿no? Que es todo este músculo que le estamos dando al cerebro para que nos ayude a seguir adaptándonos al entorno.
Y finalmente, ¿no? Hemos hablado de edad, hemos hablado de experiencia y finalmente entorno. Bueno, pues ¿qué necesitamos? Pues un entorno estimulante. Y lo hemos dicho siempre, los niños necesitan un entorno estimulante y enriquecedor que cree un impacto positivo en la plasticidad cerebral. Pero otra vez, tenemos que estar con el equilibrio, ¿no? Si el entorno es altamente estimulante, el cerebro no tiene capacidad para fijarse, tiene que pasar constantemente de un lugar a otro y eso crea dispersión y no nos permite la atención y la concentración, que repito y lo repetiré siempre, es una de las puertas al aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un entorno estimulante, enriquecedor, ¿no? Con estímulos cognitivos variados y adecuados a la edad del usuario, ¿vale? Pero otra vez, ¿no? Con la medida adecuada. La plasticidad cerebral también ha tenido un importante impacto en la recuperación de lesiones, ¿no? Lesiones que hace 15 años pues se creía que no había solución. Ahora se sabe que necesitamos adecuar los entrenamientos, personalizar los entrenamientos y gracias a esto muchas personas han conseguido recuperarse de lesiones cerebrales, ¿no? Cuando una persona sufre un daño cerebral, por ejemplo, debido a un accidente o a un accidente cardiovascular, un derrame cerebral o una enfermedad, sabemos que luego el cerebro puede reorganizarse para compensar aquellas áreas que se han estropeado. Pero necesitamos entrenar al cerebro porque si creemos que porque esas áreas ya se han perdido no seguimos entrenando, el cerebro no tiene la oportunidad de recablearse y a veces pues, o recuperar estas áreas o al menos hacer que otras áreas pasen a cumplir las antiguas funciones, ¿no? Asimismo, pues eso, algunas áreas del cerebro pueden asumir funciones de la región dañada, permitiendo que las personas recuperen en parte, completamente, esas capacidades que podrían haberse perdido. En este caso hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho y que este no recuerdo si salía en el libro de Norman Dodge que os he comentado antes, pero si no podéis encontrar vídeos en YouTube, ¿no? Esto se trata del miembro fantasma. El neurocientífico de origen indio pero estadounidense Ramachandran nos ha hablado del miembro fantasma y de cómo solucionar en parte o totalmente el dolor que a veces el miembro fantasma provoca. Para los que no sepan de lo que estoy hablando, el miembro fantasma hace referencia a cuando un paciente ha sufrido la amputación, por ejemplo, de una extremidad y que a menudo experimenta sensaciones en la extremidad ausente y muchas veces estas sensaciones son dolorosas. Por lo tanto, no solo has perdido un miembro, sino que sigues sintiendo dolor en ese miembro que ya no tienes. Claro, ¿cómo puedes aliviar el dolor de un miembro que no tienes, ¿no? Entonces, lo que hizo Ramachandra fue descubrió que que estas sensaciones fantasmas se debían a la reorganización del mapa somatosensorial en el cerebro. Esto es, que cuando una extremidad es amputada, las áreas del cerebro que recibían información de esta extremidad, en lugar de quedarse inactivas, son recicladas y empiezan a procesar información de otras partes del cuerpo. Por lo tanto, el paciente puede sentir que le está doliendo un brazo que ya no tiene, pero realmente no le está doliendo el brazo, sino que estas conexiones están dando información de otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cerebro se reorganiza. Como no recibe información de ese brazo que ya no está, va a buscar información en otros sitios. ¿Por qué? Porque una neurona desconectada es una neurona muerta y una neurona que no recibe estímulos, por lo tanto, se convierte en una neurona muerta. Las neuronas, como todos los seres vivos, todos los agentes vivos, intenta preservar la vida y por lo tanto va a buscar otras informaciones. Este es uno de los mecanismos de la neuroplasticidad. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que hizo Ramachandra? Creó una caja donde había un espejo y, por ejemplo, pongamos que nos falta la mano izquierda, ¿no? Pues la mano derecha se pone delante de un espejo y nuestro cerebro de esta manera percibe las dos manos, la mano derecha, que es real, y la mano izquierda la ve a través de el espejo. Bueno, pues el mero hecho de decirle al cerebro que sí había una mano era algo que aliviaba el dolor del miembro fantasma,
¿no? Esto a mí me parece increíble, ¿no? Y además increíble cómo a Ramachandran se le ocurrió jugar con los espejos para engañar al cerebro, ¿no? Y bueno, claro, porque el cerebro funciona con los estímulos que recibe internos y externos, y aquí le estamos dando de nuevo un estímulo externo para poder manipular ese dolor. Ramachandran encontró que engañando al cerebro aliviaba el dolor del miembro fantasma. Bueno, otro punto importante, ¿no? Pues sería esta plasticidad cerebral relacionada con las enfermedades neurodegenerativas. Nosotros tenemos la suerte en Glyphing de tener a muchos profesionales bueno, que han utilizado Glyphing muchas veces de formas diferentes, ¿no? Para poder atender a sus pacientes. Y entonces, gracias a esto, sabemos que hay muchas personas adultas, ¿no? Personas que a lo mejor están en estado incipiente pues, de Alzheimer, o personas, como decíamos antes, que han sufrido una lesión cerebral, bueno, pues que se pueden entrenar con Glyphing y eso puede ralentizar, ¿no? Y aquí estamos hablando de ralentizar porque estos procesos neurodegenerativos muchas veces que dependen de la edad, ¿no? De la persona, estamos hablando de vejez, ¿no? Pues no vamos a poder revertirlas completamente, sí, pero sí que podemos esta pérdida progresiva de neuronas, ¿no? Que se dan este tipo de enfermedades, y con esta pérdida de neuronas, pues esta pérdida de funciones cerebrales, pues que podemos retrasar este progreso, ¿no? de los síntomas y por lo tanto mejorar la calidad de vida de los pacientes. Yo tengo que deciros bueno, que dentro de muy poco voy a probarlo directamente yo con una persona muy cercana y ya os explicaré más adelante cómo me va esta experiencia. Hasta ahora tenemos a diferentes personas, ¿no? Que nos dicen que sí, que Griffin les está ayudando en este campo. Bueno, pues la investigación en este campo de las enfermedades neurodegenerativas pues busca esto, ¿no? Desarrollar intervenciones que promuevan la plasticidad cerebral para mitigar pues esto, el efecto de estas enfermedades. Bueno, y finalmente, pues plasticidad cerebral y lectura, ¿no? Que es lo que hasta ahora a nosotros nos ha ocupado, ¿no? Desde el año 2009 que empezamos, pues es lo que hemos hecho en todos estos años. Bueno, pues en el caso de la lectura, sabemos que la plasticidad cerebral permite que a partir de estructuras generales básicas, el cerebro se modifique constantemente. Esto hace que cuidar el cerebro, esto lo digo siempre, ¿no? Sea una actividad fundamental de nuestras vidas. Y en el fondo, esta es la misión de la educación y de la enseñanza, ¿no? Nosotros tenemos un lema que dice: entrenamos el cerebro para cuidar el corazón. Y esto es porque sabemos que los niños que tienen dificultades en la lectura o que no están aprendiendo a leer bien, pues tienen problemas de autoestima, que está esto relacionado directamente con el corazón, ¿no? Esta plasticidad cerebral de nuestro cerebro es lo que ha permitido que un cerebro que no ha nacido para leer logre hacerlo. Esto lo explica muy bien Stanislas Dehaene, lo explica también muy bien Marian Wolf, que también tiene un libro precioso que no sé si encontraréis porque creo que está agotado, porque además ya tiene unos cuantos años, pero Marian Wolf escribió cómo aprende nuestro cerebro a leer, y allí lo explica muy bien. Pero también Stanislas Dehaene lo explica muy bien en sus diferentes libros, ¿no? Y esto es que el cerebro recicla antiguas áreas, ¿no? De neuronas para dedicarlas a una tarea nueva, ¿no? Evolutivamente nueva, que es la tarea de la lectura. El libro que podéis leer para entender toda esta parte, aparte de neurociencia de la lectura, de Montserrat García, lo explica también y lo explica muy bien. El libro El cerebro lector, ¿no? De ese neurocientífico francés, Stanislas Dehaene. Bueno, decíamos que el cerebro recicla áreas, y reciclar significa reutilizar áreas cerebrales que originalmente estaban destinadas a otras funciones, pues para realizar nuevas misiones, como ocurre en el área del reconocimiento de las formas o de las caras, que el cerebro la ha reciclado para aprender a reconocer las letras. Hace millones de años que el cerebro humano reconoce caras, pero hace solo 5.000 años que reconoce letras, de modo que, evolutivamente hablando, el cerebro hace muy poco que aprendió a leer. De modo que la evolución, que sabemos que es muy lenta, no ha tenido tiempo de crear estructuras que ya sepan leer. Por eso, la tarea de leer no se adquiere de manera natural, como sí ocurre con el habla, sino que es necesario enseñarla y aprenderla.
Un ejemplo adicional de neuroplasticidad en el contexto de la lectura se observa en el cerebro de los disléxicos. La dislexia es un trastorno de aprendizaje que afecta a la capacidad de una persona para leer. Ya lo hablamos en otro capítulo, ¿no? En otro espacio sonoro de Corazón Lector. Investigaciones han demostrado que la plasticidad cerebral puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de estrategias compensatorias para superar la dificultad que van asociadas a la dislexia. Por ejemplo, hay estudios que dicen que a través de programas intensivos de intervención y entrenamiento específico, los individuos con dislexia pueden desarrollar conexiones neuronales alternativas que les permitan mejorar sus habilidades de lectura. Y esto sabemos que es verdad porque esto es lo que ha hecho Glyphing, ¿no? Glyphing, inspirados en los casos que os hemos hablado anteriormente, pues ha creado este entrenamiento lector que vemos que modifica las habilidades de las personas que lo utilizan, ¿no? Sally Sawich, ¿no?, directora del Centro de Estudios de Dislexia de la Universidad de Yale, mostró que con la intervención adecuada, los cerebros de los niños disléxicos podían aprender a utilizar diferentes áreas y circuitos para procesar la lectura. Y esto se vio gracias a la neuroimagen, ¿no? La neuroimagen nos permite cartografiar el cerebro, ¿no?, visualizar el cerebro en acción y, por lo tanto, se pudo ver cómo funcionaba el cerebro lector de un disléxico antes y después de un entrenamiento. Y se vio que áreas que tenían que dedicarse a la lectura no se activaban en la primera parte del programa. En cambio, después de haber realizado sesiones de entrenamiento, estas áreas sí que se activaban, ¿no? Y además se veía con esta mejor capacidad de lectura de los participantes en el experimento. Bueno, pues el resumen es que la neuroplasticidad no solo facilita el aprendizaje de la lectura en condiciones normales, ¿no?, que hemos visto estas áreas que estaban destinadas a otras cosas y que hemos readaptado para poder leer, sino que ofrece también una vía de solución para superar las dificultades de aprendizaje, como por ejemplo la dislexia. Estos ejemplos lo que nos llevan a pensar es que necesitamos que se activen las intervenciones educativas de forma temprana y personalizada, ¿no? Y esto nos abre nuevas posibilidades para ayudar a todas las personas a alcanzar su máximo potencial cognitivo. Y si esto lo pudiésemos hacer de forma sistemática, ¿no? Si en los colegios, cada vez que hay niños, que hay un 30% de niños en todas las clases que necesitan un entrenamiento específico, aunque no sean disléxicos, pues tendríamos muchos menos problemas de lectura en las aulas. Para finalizar, ¿no?, diremos que la neurociencia ha demostrado que los entrenamientos incrementan la cantidad de sinapsis entre neuronas, ¿no? Las sinapsis serían estas conexiones entre neuronas, y que esto es lo que hace que se refuercen las vías neuronales, creando nuevas conexiones o haciendo aquellas ya existentes más fuertes y más rápidas. Esto es importante, ¿vale? Nuevas conexiones o hacer que aquellas que ya existen sean más fuertes y más rápidas. ¿Por qué? Porque las conexiones, en el caso de la lectura, por ejemplo, tienen que ser muy rápidas para poder tener una lectura fluida, que ya hemos explicado otras veces, necesitamos una lectura fluida para poder hacer una buena comprensión. Y esto, ¿no? Esto en definitiva, esta modificación de las neuronas, esta mayor cantidad de sinapsis, esto es lo que crea el aprendizaje, la aparición de nuevas conexiones o el refuerzo de las ya existentes. Esta evidencia es lo que ha dado validez a los entrenamientos cerebrales, entendidos como la práctica que necesita cada cerebro para consolidar los aprendizajes. Práctica que funciona si sabemos qué hay que trabajar, es decir, qué hay que entrenar y de qué manera puede trabajar cada cerebro en concreto. Otra vez volvemos a la personalización. La neurociencia aplicada a los aprendizajes es lo que llamamos neuroeducación y debe partir de los siguientes postulados. Primero es conocer cuál es el proceso cerebral implicado en un aprendizaje en concreto. En nuestro caso es el aprendizaje de la lectura. Y nosotros sabemos muy bien, porque nos hemos basado en todo el conocimiento científico que hoy en día tenemos, para saber cuáles son los procesos implicados en este aprendizaje de leer. Segundo, conocer el punto de partida de cada cerebro respecto a este proceso, es decir, evaluar, en nuestro caso, evaluar el nivel de lectura. No podemos diseñar un entrenamiento si no sabemos cuál es el perfil lector de nuestro alumno. Tercero,
Proponer aquellos ejercicios que respeten el proceso de aprendizaje según cada punto de partida y que se adapten al ritmo de evolución de cada alumno, es decir, un entrenamiento adaptado y personalizado, pero además dinámico, ¿no? Las neuronas son dinámicas, pues en nuestro entrenamiento también debe serlo. Y cuarto, la constancia. La constancia es la palabra mágica de cualquier aprendizaje que queramos consolidar. Y esto es lo más difícil. ¿Vale? Conocer cuál es el proceso cerebral implicado, lo sabemos perfectamente. ¿Conocer el punto de partida? Sí, Glyphing tiene una evaluación y con eso sabemos el punto de partida. ¿Proponer ejercicios que respeten el proceso de aprendizaje? Sí, Glyphing lo tiene personalizado. ¿La constancia? Ay, amigos, la constancia no depende de Glyphing. La constancia depende de cada una de las personas que necesitan entrenar. Y por lo tanto, nosotros queremos, ¿no? Con estos podcasts y con todo lo que nosotros hacemos, queremos llamar, ¿no? a esta constancia. Necesitamos que escuelas, padres y alumnos se pongan en el trabajo que tienen que hacer, que es entrenar lectura. Si además de todos de estos 4 puntos que hemos dicho, podemos hacer que este entrenamiento sea un juego, ¿no? Con el fin de conseguir la adherencia al tratamiento, para utilizar un término médico, es decir, unos 3 o 4 días a la semana, entonces tenemos la clave del éxito educativo en la lectura. Y cuando la lectura ya es autónoma, es decir, cuando tenemos una lectura fluida, lo cual quiere decir con cierta velocidad y con la máxima precisión y además comprensiva, es decir, entendemos todo o prácticamente todo lo que leemos, entonces el camino académico queda bien asentado y nos acerca al éxito educativo y a la felicidad de nuestros alumnos. Así que en Glyphing creemos firmemente que la neurociencia tiene unas bonitas e interesantes respuestas educativas. Hoy en día, en nuestro caso, más de 200.000 niñas y niños de todo el mundo se han beneficiado de ello a través de los entrenamientos Glyphing, en los que se trabaja la lectura desde el juego, ya sea en el colegio, en casa o en los consultorios psicopedagógicos. Por lo tanto, bueno, nosotros hemos hecho algo, ¿no? Que es crear una metodología y crear una manera de trabajar y ahora lo único que necesitamos es que las personas que lo utilizan tengan esta constancia, ¿no? Para poder mejorar sus habilidades de lectura y no solo de lectura, porque cuando estamos entrenando lectura, esto también creo que ya lo he comentado otras veces, estamos indirectamente trabajando otros aspectos del cerebro que son claves para cualquier otro aprendizaje, ¿no? La memoria de atención, que es algo que ya voy repitiendo siempre, pero no solo eso, sino que también la flexibilidad cognitiva, también la inhibición, también el conocimiento general de vocabulario, etcétera. Por lo tanto, os animamos a entrenar lectura con Glyphing o de cualquier otra manera. Pero por favor, entrenar lectura y sobre todo con aquellos niños que ya estáis viendo que quizás les cueste más. Y nada, hoy lo dejaremos aquí. Gracias por escucharnos. Estáis todos invitados a seguir agrandando este corazón. Muchas gracias.